una dictadura porfiriana y eligen el camino insurreccional. Madero logró escapar de la prisión y cruzó la frontera para refugiarse en la ciudad de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Ahí, en el exilio, se juntó con varios líderes de los clubes antirreeleccionistas que fueron a su encuentro en Texas. Desde su escondite, Madero dio forma al Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí es quizás el único plan revolucionario en el mundo que cita para un día preciso y a una hora exacta a la revolución. Entonces decía que la revolución empezaría el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y aquellos puntos que estuvieran alejados de las vías de comunicación lo harían desde un día antes. Y curiosamente este llamado a la lucha armada será respondido no desde las zonas urbanas, las clases medias ilustradas, que estaban desgastadas políticamente por la derrota del magonismo, sino va a ser respondido básicamente en centenares de puntos del país por dirigentes comunitarios campesinos. Y estalla la revolución en noviembre de 1910. Desde la entrevista que Porfirio Díaz otorgara a Creelman, los ánimos del país habían ido cambiando. Luego del fraude en las elecciones de 1910, las esperanzas de que el dictador entregara el poder pacíficamente se fueron desvaneciendo. Desde los Estados Unidos, Francisco Madero hizo enviar copias del Plan de San Luis a todos los clubes políticos antirreeleccionistas para que juntos consiguieran la victoria. Madero llamó a las armas y quienes acudieron a su llamado no fueron sus antiguos simpatizantes, los miembros del Partido Nacional Antirreeleccionista, sino que los que aceptaron su llamado fueron grupos rurales concentrados en cierta zona del país que tienen otros objetivos. Les interesaba mucho menos la no reelección de Díaz que la consecución de la tierra. Al Plan de San Luis se adhirieron varios movimientos opositores al viejo régimen, entre ellos el grupo de Francisco Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte del país, y el de Emiliano Zapata en el centro-sur. Emiliano Zapata was, you could say he was a campesino, a peasant, but not really. He wasn't one of the poorest. He wasn't a pobre. He was somebody who was more successful, so I would say sort of a middle-class ranchero type person, and so I think that helped him become a leader. And he was somebody also who traveled a little bit. He moved goods from different villages, and so he was kind of had broader connections in that way that I think helped him when the revolution began. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Nació en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, en el estado de Morelos. Ya en septiembre de 1909, los ancianos que componían el consejo regente de su pueblo habían reconocido que no se sentían capaces de sortear la crisis iniciada por la ley de desamortización, por la cual habían ido perdiendo sus tierras. Entregaron el poder a Zapata, quien fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras. Desde ese entonces estudió los documentos que acreditaban los derechos de los pueblos a sus tierras y se convirtió en dirigente agrario de Morelos. El zapatismo, estamos hablando de pueblos ancestrales, arraigados a la tierra, y que precisamente su movimiento armado es por la defensa de estas tierras que les fueron usurpadas. Zapata lo que quería es que los pueblos vivieran en paz. Como dice John Womack,
Zapata hizo una revolución para que las cosas quedaran igual, para que no se transformaran. Por otra parte, en el norte del país, en el estado de Chihuahua, otra insurrección estaba creciendo bajo el mando de Pascual Orozco y del caudillo carismático Francisco Villa. Ambos hombres provenían de orígenes muy distintos. Pascual Orozco había nacido en una hacienda y se dedicaba a transportar metales. De esa forma logró al poco tiempo tener su propia mina de oro. Por el contrario, Francisco Villa, nacido bajo el nombre de Doroteo Arango, tuvo que escapar de su Durango natal para refugiarse en Chihuahua, donde se cambió el nombre y se dedicó a una doble vida. Por un lado, trabajando como arriero y empleado de compañías extranjeras, y por otro, dedicándose al hurto de ganado, práctica que a los ojos de muchos no constituía un delito, ya que las tierras en las cuales el ganado pastaba había sido arrebatado a los campesinos. Villa es un hombre apenas ilustrado, mal escribe, montaba a caballo dejándose caer sobre un lado primero y después sobre el otro, y era capaz de estar horas y horas y horas cabalgando con este método. Era abstemio contra lo que se puede pensar y destruía las cantinas cuando entraba una población. Le gustaban las malteadas de fresa y iba y se las tomaba en El Paso, Texas, en la Elite Confectionery. ¿Se lo imaginan? Personaje alto. Lo pensamos en blanco y negro y pensamos que era moreno, y no, era lo que llaman en México un güero de rancho, de pelo color castaño, rizado, y entraba ahí con sus cananas y decía 2 malteadas de fresa. Personaje singular. The Villistas are a little bit more diverse of a social movement, and that flavors what Pancho Villa stands for. Zapata is much more like a class movement with a very clear goal, which is land and liberty, summarizes it pretty well. Pancho Villa never really writes down what he wants nearly as clearly, and so historians argue, to what degree did he really want to do land reform? To what degree did he really care about various aspects of social reform? The similarities are that they both have a kind of small town or village, lower class connection. So they're both popular leaders, and in the big history of the revolution, they're the two that are become the most mythified in a way. Ya cerca de la fecha señalada en el Plan de San Luis, Madero cruzó la frontera y reingresó en México. El 20 de noviembre se dieron varios estallidos en diferentes estados del país como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Morelos y Guerrero. Esta fue la chispa que desató la Revolución Mexicana. Zapata, dada el lugar, la región donde operaba más bien en forma de guerrilla. Francisco Villa tenía toda una división de muchos miles de soldados y enfrentaba al gobierno en grandes combates. Pero en el fondo, los dos eran representantes de la gente humilde. Conforme empezó a haber noticias de grupos revolucionarios que tenían éxito, el descontento social que existía tanto en las clases bajas como en las medias, desde luego, y en una buena parte también de las clases altas, pues se manifestó a favor y se fueron uniendo. Al Plan de San Luis, los zapatistas se adhieren porque está la oferta de devolverle las tierras a los pueblos que hubieran sido usurpadas por los hacendados. La recuperación de las tierras de la que habla Madero, ellos la entienden como una reivindicación ancestral, nació con la conquista, una asignatura pendiente que tenía 4 siglos y que era la reivindicación de los pueblos campesinos. Todos los jefes de las fuerzas revolucionarias de Morelos, en reunión,
nombraron a Emiliano Zapata jefe supremo del